¿Es posible amar profundamente a alguien y aún así comprender que la vida no necesariamente consiste en permanecer juntos? Bienvenidos a este noveno episodio de Más Allá del Guión. Mi nombre es Martín Pereira y aquí estoy con mi amigo Augusto Pisul. ¿Cómo estás, Augusto? Buena, bien Martín, todo bien por aquí. Contento de hablar de esta gran obra, esta gran película que bueno, ahí nos vas a comentar cuál es. Nada, Sí, contento, emocionado. buenísimo. Bueno, vamos a hablar hoy de una peliculaza. Salió en el 2016, se llama La La Land. Está escrita y dirigida por Damien Chazelle. No sé cómo se pronuncia el nombre del director, pero creo que así se pronuncia. Está protagonizada por una excelente actriz, una a mí de las mejores del siglo XXI, Emma Stone, y un gran Ryan Gosling también. Bueno, ganó 6 premios de la Academia, seis Mira, premios Oscar, y se convirtió, a mi parecer, en mucho más que un musical en mm, ese momento. Bajo sus colores bien específicos, ¿no? Esos tonos azules, rojos, esa gama que te impactaba cuando al menos yo la vi por primera vez, por su banda sonora también, que es espectacular, su banda sonora, sus canciones, sus coreografías. Pero aún así, a pesar de todo esto bonito, artístico, esconde para mí una de las mayores reflexiones, eh, y también más madura sobre el amor, ¿no? Sobre el amor contemporáneo. Que, bueno, no todas las historias importantes terminan como un para siempre, mm, ¿cierto? Sino, bueno, a veces terminan con agradecimientos, terminan con un agradecimiento silencioso. Y bueno, este director quiso que contar esta historia a través de este musical clásico y también con un final, que para mí es profundamente honesto para la vida moderna. ¿Cómo te fue a ti con esta película, querido? buena. Fíjate que yo no la conocía, digamos, sí, ahora, digamos, cuando le íbamos a hablar, sí la conocía, ¿no? Pero hasta su momento, digamos, que había salido, pasaron años, yo no estaba ni enterado, porque no soy Ujú. muy, no me gustan mucho los musicales, por A ejemplo. mí tampoco. Ujú. Pero puntualmente este es un musical distinto, siento. Y no tiene tanto de musical, no es No. esos musicales que todo el tiempo están con la música encima. Y me Ujú. encantó, la verdad. Una tremenda película, siento que toca algo muy humano, muy cotidiano. Y como decías, con dos tremendos actores, digamos, del tiempo contemporáneo, en definitiva, ¿no? Digamos, son de los más grandes. eh, y cómo lo interpretan, cómo lo llevan a la historia que se entrelaza ahí, la verdad que exquisita película. Espectacular. Sí, sí, sí. Cada vez que la recuerdo me emociona mucho. Hay una canción en específica de la banda sonora que cada vez que la escucho, ¿sabes? Hay ciertas bandas sonoras que quedan, ¿no? Que Mm, tú la reconoces apenas suena y dices, esta es esta película. Y me pasó mucho con La La Land, ¿no? Bueno, ganó mejor banda sonora en su momento. Y bueno, para hablar de la sinopsis de la película, para que las personas conozcan un poco, se trata acerca de Mia, una chica que trabaja como barista, eh, mientras ella persigue el sueño de convertirse en actriz. Y está Sebastián, que sobrevive tocando el piano en lugares donde nadie escuchaba realmente el jazz, ¿no? El jazz que él amaba en realidad. Entonces ellos se conocen, se enamoran, eh, con mucha resistencia igual al principio, y comienzan a sostener mutuamente los sueños del otro. mm, Pero bueno, a medida que ambos empiezan a conseguir aquello que siempre quizás habían deseado, empiezan a descubrir una verdad que es dolorosa, ¿no? Que el crecimiento no siempre ocurre al mismo ritmo. Y bueno, que hay decisiones que, aunque correctas, dejan por lo general un duelo que es imposible de borrar. Esto es La La Land, ¿no? Como indiqué, 2016, actuada por Emma Stone y Ryan Gosling. Cuando uno analiza me da risa porque tiene esta fama esta película, ¿no? ¿Cuál es el género de esta película? mm. Y todo el mundo por lo general dice, es mi película de terror favorita. Por el final y todo lo que lleva la película, ¿no? Y uno, bueno, porque quizás la gente está acostumbrada a desenlaces, ¿no? De Claro, relaciones, por lo general, más cuento Disney, pero esto es mucho más real. ¿A ti en lo subjetivo qué te pasó? buena. Sí, como decís, ¿no? Te contacta, digamos, con esto más real que ocurre en el cotidiano y que es lo que más constantemente suele pasar. Eh,
las pérdidas amorosas, los cambios de trabajo, ¿no? Lo inesperado, podríamos decir, los cambios en el camino, en definitiva. Sí. Eh, y sí, o sea, te saca un poco de lo que uno ve a veces en las películas, en cómo se elaboran, que es como terminar con el final que todos esperan de cierta forma, ¿no? Es como esa idea de que termine de cierta forma, o bueno, después el final alternativo que se lo coloca a lo último, ¿no? Digamos, como Sí, hay personas que lo he escuchado que sí, yo me quedo como que pasó eso, no me quedo con que pasó lo claro, otro, ¿no? claro. Eh, pero no, me encantó, digamos, porque siento que logra expresar eso que nos recorre a todos como seres humanos, en definitiva, ¿no? Digamos, con Ujú. lo que hay que dejar atrás muchas veces, con lo que nos toca seguir, con las cosas que se pueden, con las que no, con los tiempos también, de cierta forma, ¿no? Digamos, siento que hay algo de los tiempos en el encuentro de una persona con otra que muestra muy Ujú. bien, ¿no? De decir, capaz que si fueran en otros momentos, otros tiempos se hubiera podido dar, pero por los tiempos, digamos, tuvo que ser así. Y bueno, también uno piensa, no se martiriza pensando eternamente eso, sino que va tratando de aceptar lo que ha ocurrido, ¿no? Y entender, digamos, como eso como parte de. Sí, bueno, siguiendo un poco la misma línea que tú, a mí igual me conmueve eso, ¿no? Quizás a mí el final no tanto, y creo que en lo subjetivo lo que más me toca es, claro, es justamente eso, descubrir que el amor no siempre fracasa cuando termina, que muchas veces tenemos esa percepción de que el amor fracasa, no siempre fracasa cuando termina. Hay relaciones que cumplen exactamente su función, ¿no? Mm, Hay relaciones que nos ayudan a convertirnos en alguien que quizás todavía no éramos, y bueno, cuando esa transformación a veces ocurre, el vínculo a veces ya no necesita continuar, ¿no? Para seguir siendo importante. Y muchas veces eso puede cambiar nuestra manera de entender a veces las rupturas en las relaciones. Muchas personas llegan también, por ejemplo, a terapia, que lo he escuchado mucho, ¿no? Como, ya, si terminó, entonces fue un error. Entonces hay que evaluar, ¿no? Como la escena total de la relación, de lo que ocurrió, de la transformación también. Entonces aquí la película, yo siento al menos que responde exactamente todo lo contrario, que hay relaciones cuyo éxito consiste precisamente en que existieron, no necesariamente que, o la forma en cómo terminaron. Es decir, relaciones en que no tienen que durar para siempre, ¿no? sí, Sino lo que nos dejó, ¿no? Y que hay relaciones que terminan. Y esto yo creo que lo podemos llevar a cualquier tipo de relación. Relación de amistad, de trabajo, con partes de nosotros mismos también, ¿no? Con versiones de nosotros. A mí al menos eso es lo subjetivo. Y, por ejemplo, metiendo ya la película al diván, querido, ¿qué se te viene para buena. analizarla? Buena. Bueno, partiendo, digamos, con que trata, a mi entender, fundamentalmente del deseo, ¿no? Digamos, Ujú. como que habla en gran parte del deseo, digamos, de estos dos autores. Y me interesó mucho, al menos en lo personal, la psicología del color que se utiliza, como vos decías en un principio, ¿no? Los colores constantes que usa y cómo utiliza esa psicología del color para expresar distintos aspectos. Y Ujú. ahí mencionamos para que ya que, digamos, como ahora que vamos a llevarla al diván, no damos estos puntos que es, por ejemplo, Mia se la representa mucho con el color azul, ¿no? Azul, A sí. Sebastián, digamos, que sería Ryan Gosling, con el color rojo. Después Rojo están los cálidos. momentos, Ujú. claro, rojos cálidos y demás. Los momentos después como donde aparece el deseo, podríamos decir, la unión de cierta forma es como medio violeta, digamos, ahí donde están los sueños, podríamos decir eso Claro. trascendente, que el violeta es un color interesante para jugar con eso porque representa mucho lo místico, muchas veces lo espiritual, digamos, esos violetas, azules, medio, eh, eh, sí, medio lilas también podríamos decir, Ujú. como el atardecer un poco, ¿no? Muchas veces. Eh, y después, bueno, colores más como el verde, por ejemplo, que se usa mucho en momentos incómodos en la película, aparecen, digamos, como escenas de lugares verdes, un verde medio, también una luz LED parece de un color medio así, en Claro, momentos como neón. incómodos, Ujú. podríamos decir, y después el blanco como eso más inocente, más puro, cuando aparecen, digamos, ciertas cosas que todavía están en desarrollo, como algo que está por nacer, ¿no? Tiene mucho, Sí. digamos, muy bien usada esa psicología del color, eh, y eso a mí me encanta, digamos, ¿no? Porque siento que transmite algo súper bueno. Y bueno, como decía, ¿no? El tema del deseo, de, del espacio transicional también aparece mucho y bueno, esos aspectos creo que trae bastante y ahí para que empecemos a desarrollar por Sí, encima de eso, ¿no? claro.
No, fíjate que eso que mencionas de la paleta de colores a mí me voló la cabeza, ¿no? Porque yo lo siento también como un personaje más de la película, Ujú, eh, cómo va acompañando la emoción, los encuentros entre ellos. A mí me encantan mucho esos guiones, ¿no? Porque no juegan con la inteligencia del espectador. Eh, Asume, ¿no? De que el espectador tiene la inteligencia de poder captar esas tal cosas. cual. Y eso me encanta un guión, por eso me fascinó en cómo manejan, y no sé si sabes, pero por ejemplo la paleta de colores, por ejemplo en el cielo, etcétera, son reales, ¿no? Ujú, Encontraron los momentos exactos para mirá, poder representar esos colores. Sí, creo que es una de las cosas que más me impresionó de la película cuando la vi por primera vez. Hace una semana la volví a ver y me volví a quedar maravillado. Claro, en cómo tú bien dices, ¿no? Cómo juegan, ¿no? Con esto, ¿no? Cuando hay encuentros, cuando hay incomodidades, cuando hay sueños, ¿no? Cuando al final también, ¿no? Cómo juegan con esta paleta y también con la banda sonora que la acompaña muy bien y toca como capas muy profundas. sí, Al menos a mí me pasó eso, ¿no? Y con respecto a lo del deseo, sí, creo bueno, ahí Sebastián y Mía, que son los protagonistas de esto, ahí hacen algo que muy pocas parejas a veces consiguen, ¿no? ¿No? Que no intentan moldearse mutuamente, no intentan fusionarse, como que no le dicen al otro exactamente lo que deberían hacer y cada uno sostiene o puede sostener el deseo del otro, incluso cuando ese deseo empieza a alejarlos, ¿no? Y aquí se sí. me viene Winnicott que decía que amar también consiste en ofrecer un espacio donde el otro pueda llegar a ser el mismo. Mm, Y claro, eso me parece hermoso, ¿no? Porque eso, a mi parecer, también podría tener un costo. Porque cuando este verdadero self, dicho por Winnicott, aparece, ya no estoy tanto desde la adaptación, a veces podemos descubrir algo doloroso, ¿no? Que podemos estar en caminos distintos. Y eso no significa de que el amor ya o fue falso, significa que fue suficientemente sano, quizás como para no impedir el crecimiento del otro. Entonces, una pregunta terapéutica, a mi parecer preciosa, linda, sería si la persona que amas eh, pueden crecer aunque ese crecimiento deje de incluirte. mm, Y ahí se juega, ¿no? Una diferencia entre amar y poseer. ¿Qué te claro. parece a ti? Sí, sí, sí. No, en esto que decía está bueno porque fíjate que, claro, los dos se encuentran persiguiendo un deseo, ¿no? Digamos, Mía por su lado con la actuación, Sebastián por su lado con el jazz y la música. eh, pero que en sus individualidades, podríamos decir, y en sus mundos, ¿no? Porque, por ejemplo, Mía tenía también una pareja antes de Sebastián. Sebastián estaba Ujú. solo en ese aspecto, buscando trabajos, en un trabajo que no le gustaba, por ejemplo. Mía sin encontrar, o sea, encontrando audiciones que no le prestaban atención, podríamos decir, porque son súper efímeras esas audiciones, ¿no? Digamos, como que siempre hay una interrupción de por medio. Y parece eso, nada más que por su cuenta estaban tratando de encontrar la manera, pero había mucho letargo, digamos, como que se les tiraba abajo, digamos, en esa individualidad. Y al encontrarse, hay algo del deseo de cada uno y de lo que comparten que se impulsan, ¿no? Digamos, Sí, como que se impulsan, digamos, como que son, por más que tal vez la cosa no anda, de alguna forma hay algo en eso que los siga alentando e inspirando, y claro, eso me parece súper lindo como lo muestran. claro. Y Como como decías, catalizadores, ¿no? exacto, sí, y aparece esto de la función, el espacio potencial de Winnicott, podríamos decir, la función continente de Bayon, ¿no? Damos cómo se van Ujú. eh, sosteniendo, se van impulsando, sabiendo damos, que siento que en cierta forma, si uno lo pensás así, es como que se dicen entre ellos lo que ellos también necesitan escuchar, ¿no? Damos como de un Ujú. otro, podríamos decir, ¿no? Pero se lo van diciendo Sí. entre ellos, porque justo los dos, Ujú. digamos, tratando de lograr algo bien similar en el mundo artístico, por ejemplo, en el encuentro, digamos, con lo que les gusta, se van diciendo y impulsando en eso. Y como vos decís, después, como bien muestra la película, digamos, no pueden ellos estar juntos debido, digamos, también a sus deseos, de cierta forma. Eh, es interesante cómo una vez que están juntos, hay algo al que se pone en juego de sus deseos, ¿no? Eh, mayormente pienso por el lado de Sebastián, digamos, cuando toma un trabajo que tal vez no le gustaba tanto para poder, digamos, sostener la relación, podríamos decir y demás. El Eh, deseo de ella.
Claro, sí, es interesante eso, ¿no? Damos que se encuentran siendo deseantes de un deseo bien propio, pero después cuando también irrumpe el amor, podríamos decir, ¿no? Otro deseo, en cierta forma, otro Tremendo. deseo importante, damos cómo se pone en juego algo de lo que en primer lugar lo lleva a conectar. Eso es interesante, cómo se da, ¿no? Sí, no, 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 tremendo. Cuando estabas hablando acerca de esto, de que en el encuentro podían catalizarse, se me venía también un concepto muy manejado por Jung, ¿no? Obviamente fue el primero que lo presentó, que es el tema de las sombras, ¿no? Y no toda proyección de sombra son con aspectos reprimidos que podríamos considerar negativos, porque la sombra no Claro. es ni negativa ni positiva, ¿no? Pero también la sombra es una potencialidad. Mm, Entonces, a veces el único lenguaje que encontramos para poder nosotros contactar con esta sombra potencial, con esta, vamos a decir, sombra luminosa, decía Jung, es un poco proyectarla en el otro. Yo creo que ambos al principio juegan mucho con esto, de proyectar esa luminosidad, esa potencialidad que tiene el uno sobre el otro y que funciona bastante bien porque verdaderamente terminan potenciándose. Eh, Eso por un lado, ¿no? Que se me vino mientras sí, re lo bueno. conversaba. Sí. Y hay otro concepto que, que me hace recordar mucho a Irving Yalom, otro gran psicoanalista que habla también de estos duelos invisibles. Él los Mm, llamaba así, duelos invisibles. A veces no lloramos solamente por lo que perdimos, también lloramos por las vidas que nunca viviremos, esas vidas potenciales, ¿no? Por eso es que hay ciertas relaciones que cuando entran y no terminan en nada, ¿cierto? Esos casi algo, por lo general la audiencia seguramente va a conectar mucho con esos casi algo, porque todos hemos pasado por eso. Eh, claro, es el duelo del potencial, ¿no? Y a veces eso puede llegar a doler más de algo que ocurrió, ¿no? No digo que ellos no hayan vivido, ¿no? Pero este potencial que quizás, bueno, que luego al final de la película un poco lo dejan entrever, ¿no? Eso que pudo haber sucedido, pero que no sucedió. Por eso es que el montaje final de esta película de La La Land no muestra un recuerdo, sino justamente muestra esta posibilidad, es decir, esta vida alternativa o esta familia que nunca existió, estas conversaciones que nunca ocurrieron, los hijos también que jamás nacieron en esa relación y todos yo siento que tenemos un poco de eso, ¿no? Todos cargamos con versiones de nosotros mismos que a veces quedaron en el camino, ¿no? Y sí. esta película siento que nos recuerda que madurar también implica hacer las paces con eso, con esas vidas posibles, sin convertirlas en una melancolía, ¿no? Diría Freud, sin convertirlas en una prisión de nuestra Mm. vida, ¿cierto? Sí, no, qué buena porque también algo que, como la miré hace poquito también para hacer este análisis, Ujú. eh, pensábamos en cómo se desarrolla la película, o sea, cómo se desenlaza y el hecho de que no terminen juntos, no, la película no muestra que eso fue algo imposible, digamos, porque hubiera podido ser totalmente posible, digamos, Sí. ¿no? Ellos si hubieran Ujú. soportado, podríamos decir, lo que estaban transicionando, digamos, de no verse tanto mientras lograban, digamos, tener otros trabajos para después cumplir sus sueños, ¿no? Digamos, por ejemplo, Sebastián abrir su lugar de jazz y demás, que muestra, me pareció interesante eso, digamos, que lo muestra así, no como algo imposible que se hubiera, que no hubiera llegado a ser, sino como algo posible, pero que por cuidados del amor también siento que aparece, digamos, eso del cuidado del amor y de la relación como esto de cuidar la terceridad, digamos, que lo juntó de cierta forma, ¿no? Mm, Em, decidieron, digamos, tomar caminos separados por cuidar algo del vínculo, digamos, del amor que los unió en primer momento, de los que los acercaba, de lo que los contactaba, antes de que, podríamos decir, lleguen a puntos insostenibles donde eso tal vez fracase de una forma más sí, decepcionante, más desagradable de cierta manera, y se sostuvo, digamos, que ellos cuando se da ese corte, ¿no? Dicen, siempre no, siempre te voy a amar, se dicen mutuamente, ¿no? Digamos, siempre nos vamos a amar. eh, y lograron, digamos, como de algo lindo que surgió, mantenerlo en eso lindo, siento, ¿no? Digamos, y no llevarlo, sí. digamos, como a desgastarlo, a romperlo, a arruinarlo de cierta forma y quedarse con un mal sabor de algo que fue hermoso, que muchas veces pienso, y eso uno lo ve constantemente en el espacio terapéutico, es lo que ocurre muchas veces en las relaciones, como vos decís, de todo tipo, ¿no? Digamos, amorosas, de amistades, de lugares, por ejemplo, trabajo y demás, de que se sostiene tanto algo, podríamos decir, que algo que fue hermoso
terminó, digamos, con un disgusto enorme, digamos, y con personas muy Sí, quebradas y golpeadas, ¿no? Yo siempre pensaba, fíjate que bueno hablar de esto, porque siempre lo pensaba. Por ejemplo, en la relación de padres con padres que tuvieron hijos, ya sea, o relaciones de pareja, yo digo, siempre me preguntaba como cómo dos personas que se amaron tanto en cierto momento se pueden llegar a odiar tanto después, ¿no? Digamos, siendo que mm, transcurrieron tanto de su vida. Y pienso que es algo de lo que muestra la película, ¿no? Digamos que no supieron tal vez detenerse o frenar o saber cómo soltarse cuando ya parecía que la cosa iba para otro lado, digamos, y iba a llegar algo de esto, ¿no? Porque se ponía en juego sí, los deseos personales, el amor, claro. las diferencias, podríamos decir, Ujú. y muestra sanamente también en ese sentido, digamos que muchas personas se quedan con ese mal sabor de boca de la película por cómo termina, ¿no? Digamos que terminan separados, pero si uno lo ve desde lo sano, uno dice, pucha, hermoso igual, digamos, que se haya dado de esa forma, Hermoso, porque me crearon pareció algo, espectacular. sí, algo genuino ahí, ¿no? Ujú. Mm. No, hermoso, hermoso. A mí me pareció demasiado honesto, ¿no? Demasiado hermoso. Y fíjate que, claro, esto que mencionabas de las de muchas relaciones cuando terminan en odio, que es otra forma de hablar del amor, ¿no? Porque el odio también habla del amor. Es ese amor condensado, no elaborado, eh, que claro, y que termina siendo un sacrificio, por ejemplo, terminar una relación por amor para que se mantenga justamente eso que los unió mucho más fuerte, ¿no? Eh, yo siempre he pensado esto, cuando amas verdaderamente a alguien, siempre vas a amar a la persona, siempre algo en tu corazón va a ocupar, ¿no? De ese amor real, cuando amas verdaderamente a alguien, ¿no? Entonces sí, a mí me pareció un final muy honesto y espectacular, muy real. Mm, Hay una escena, para que quizás vayamos entrando en tema de las escenas, que también me marcó mucho, cuando por ejemplo Mia hace la audición de una canción que se llama The Fools Who Dreams, ¿no? Que fue una canción que incluso estuvo nominada al Oscar. Fue la mm. audición que ella hizo para después, bueno, saltar quizás a la fama, ¿no? Y claro, no es una sola eh, escena sobre actuar. Es el momento, yo siento, en donde Mia deja de intentar gustarle al mundo, porque ella prácticamente tiene ese conflicto durante la película y empieza a contar una historia, que es una historia verdaderamente propia, es su historia. Y fíjate que, bueno, paradójicamente consigue el papel, ¿no? Cuando deja de interpretar a veces un personaje y se atreve a hablar desde su propia verdad. Y si lo llevo un poco también al proceso terapéutico, a la terapia, eh, veo una analogía ahí bien importante, porque muchas personas mejoran en el día en que dejan de intentar a veces ser interesantes para el otro y empiezan simplemente a Mm. ser auténticos, ¿no? Y ahí yo siento que cambia un poco la visión para ella. Una Sí. tremenda escena. Aparte, yo creo que esa escena fue la que le dio el Oscar a Emma Stone por esa Mm. película, la mejor actriz. Sí, sí, sí. No, y en esa escena parece algo re bueno porque justo cuando ella va a esa audición, que ya era como, estaba medio, no tenía ganas ya no de ir a audiciones, Sí, digamos. ujú, En esto de la psicología del color, ella aparece con un suéter que es como celeste, digamos, un azul apagado, sí, en definitiva, ¿no? Digamos, ujú, y bueno, pero termina siendo lo que lo logra. Eh, y sí, es una tremenda escena, digamos, que, como decís, digamos, contactar con eso personal, como con su verdad en cierta forma, ¿no? Digamos, como en ese momento donde más vulnerable está, es donde más aparece también una potencia de lo personal, de lo verdadero de ella, digamos, que ujú, termina haciendo que logre su objetivo. Eh, y también hay otra escena que a mí me parece muy buena en esto que veníamos hablando, que es, por ejemplo, cuando tienen una discusión, ¿no? Digamos, que se reencuentran, digamos, para cenar y discuten, en definitiva terminan, digamos, como ujú. discutiendo. eh, Claro, en esto de lo amoroso, de cómo se pone en conflicto a veces, del odio, como vos decías, ¿no? Digamos que es parte a veces de la relación amorosa o del amor. Que parece, digamos, ellos se enojan, en definitiva, no digamos con el otro, sino que se enojan, digamos, en la frustración de lo que no se está pudiendo dar, ¿no? Digamos, como que la frustración no es de Sebastián con mí o de mí con Sebastián, sino que es hacia dónde se tornó la vida, digamos, su historia de cierta forma. eh, y eso es lo que frustra y lo que choca, y que es muchas veces lo que pasa, siento, en eso, en las relaciones, ¿no? Digamos, como que muchas veces el desagrado, el conflicto, no siempre es con el otro, sino que es con lo interno, digamos, que se pone en juego en el vínculo, justamente. sí. Eh,
y cómo eso, digamos, termina muchas veces explotando, digamos, o conflictuando, y bueno, y entremezclando las cuestiones, ¿no? Digamos, porque a veces se le dice algo hiriente al otro, que no es con el otro, pero bueno, como estoy ahí frustrado y todavía estoy tratando de elaborar qué pasa con esto, digamos, se lo tiro, digamos, a ese que está enfrente. eh, y eso me parecía también interesante, digamos, de Sí, esto que estábamos revisando, ¿no? sí. Fíjate que tocas un tema importante y también bastante desidealizado porque muchas personas creen que una relación es paz, ¿no? Y Ujú. no siempre es así. Es confrontación por sobre todo, es reflejo de conflictos, proyecciones. eh, y cómo no, si está frente a una subjetividad totalmente distinta a la tuya, que vivió por cosas muy distintas, en algunas cosas quizás podrás compaginar, pero en otras no. En una relación efectivamente no hay conflicto es porque uno se está acomodando al otro, por lo general, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, eso lo podemos ver allí, hay conflicto, hay confrontación, hay reflejo de heridas, ahí empiezan a tocarse heridas los unos a los otros, pero también hay un acompañamiento de deseo y el amor yo creo que maduro justamente significa eso. A pesar de esto, ¿cierto? Yo decido permanecer junto a ti y la manera también de encontrar formas creativas en este espacio de juego también, de poder encontrarnos después de un desencuentro. Sí, Yo creo que es lo que hace eso hoy una relación madura y que sea sana, no por la ausencia de conflictos, sino la capacidad de poder atravesarlos. Eh, Así que la película lo muestra, ¿no? También, ¿no? Este conflicto que también es sano en una relación y que va a ocurrir siempre. Hay otra escena también que, bueno, como no hablar de la escena final, yo sé que ya la hemos tocado, pero me gustaría igual comentar algo sobre ella, ¿no? Porque a mí, mi parecer, es una de las escenas más bellas de la historia del cine, sin mm, exagerar. Es espectacular la escena. Y justamente no porque imaginen un final feliz, sino porque permite, yo siento que ahí es en donde toca, al menos para mí el clavo, es despedirse de aquello que nunca ocurrió. Es sí, justamente del duelar, eso que nunca ocurrió, ese potencial. Entonces, claro, durante estos minutos de la película, obviamente vemos la vida que pudieron haber tenido y luego de todo eso, vemos la realidad, ¿no? Y frente a esta realidad, al menos se deja traspasar por la pantalla de que no hay un resentimiento, no hay odio y hay una pequeña sonrisa entre ambos al final. Una pequeña sonrisa y esa sonrisa a mí me marcó porque nos dice algo verdaderamente adulto. No elegimos estar juntos, pero jamás dejaré de agradecer que hayas existido. Y para mí ahí me trascendió, esa película me trascendió con esa sonrisa después de habernos dado esa escena, ¿no? De posibilidad, pero sin odio, sin sí. resentimiento, sin culpa. Me pareció hermosa, bella. Sí, 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 una tremenda escena y fíjate que ahí, digamos, pienso abre o trae algo muy interesante de lo que Freud habla del duelo, ¿no? Ujú. Que, como lo plantea Freud, dice que el duelo es como el duelo correcto, ¿no? Digamos, cuando ya se va elaborando, es retirar, digamos, la energía, la libido depositada en un objeto, ¿no? Digamos, de amor Ujú. y poder colocarlo en otro, podríamos decir, ¿no? Digamos, y es Exacto. algo de lo que se hace, en definitiva, digamos, en esto, ¿no? Digamos, eso que era el amor, digamos, hacia la otra persona, que era mutuo eso, se posiciona en otros aspectos y sigue estando eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sebastián, el club de jazz que logra abrir, tiene el cartel que le había hecho Mía en su momento, ¿no? Que le había dicho, "Ay, tendrías que poner este cartel cuando hagas tu espacio de jazz". Eh, en Mía también, digamos, todo lo que le transmitió Sebastián. Y eso es lindo, digamos, porque se hizo un duelo sano, podríamos decir, digamos, como no hay rencores, se siguen acompañando mutuamente, ¿no? Son parte de su historia en definitiva y eso no se va a olvidar. Eh, y eso me parece tremendo y muy lindo, digamos, que lo desarrolle de esa manera la película. La verdad Sí, que siento, viene a traer eso, en definitiva, ¿no? Como decíamos, esa madurez en las relaciones, en el amor, podríamos decir. eh, y verle ese hermoso lado, digamos, que también vos planteabas recién, de que terminó siendo esa película una relación, digamos, de amor muy sana, digamos, para, como decía, elaborar aspectos de estas personas individuales, ¿no? En conjunto
Y eso es lo lindo, a mi entender, de las relaciones. Y también en esta vamos que plantea la película de llegar a ser alguien o lograr algo exitoso, por ejemplo, lograr sus sueños en definitiva. También plantea lo importante, digamos, del proceso, de con quién uno va acompañado en eso, ¿no? Digamos que en definitiva tal vez si uno logra o no, en mayor o menor medida, eso que buscaba, que siempre tal vez de alguna forma uno lo va a lograr, tal vez no desde el ideal de cómo pensaba, digamos, Claro, hacerlo, ¿no? Digamos, porque eso también, si tal vez todos cumpliésemos esos ideales, no sé, digamos, si no es tan fácil muchas veces en un mundo tan grande con tantas personas y mm, oportunidades, eh, pero sí que pone mucho énfasis, siento, digamos, como en con quiénes nos acompañan en ese proceso, ¿no? Digamos, y sí, que eso, en eso hay algo exitoso, pienso, ¿no? Digamos, en eso hay sí, algo que se logra, digamos, como del sueño en sí, en definitiva. sí, sí. Sabes que mientras estabas hablando también se me venía una idea como símbolo, eh, y se me viene mucho el tema del jazz. ¿Por qué lo Mm, digo? Porque Sebastián durante toda la película insiste un poco en que el jazz no sobrevive, como repitiendo exactamente lo mismo. El jazz por lo general sobrevive improvisando, ¿no? Tiene mucho de improvisación el jazz. bueno, Y sí. curiosamente eso termina describiendo también el amor, ¿cierto? Porque bueno, muchas veces queremos que la vida es como que siga la partitura o siga si lo llevamos a la analogía del jazz, ¿no? Que siga una partitura específica, un guión establecido, algo que imaginamos, esto idealizado mientras lo conversabas ahorita, pero vivir a veces también se parece mucho como a este jazz, ¿no? Improvisar, a Buena, veces perder sí. el ritmo, volver a encontrarlo también y bueno, también aceptar que, mm, que una melodía, ¿no? Si seguimos en esto del jazz, puede ser hermosa precisamente porque termina esa Mm, melodía. sí, no, qué buena eso del jazz. La verdad que no lo había pensado y tal cual. Muy bueno. Sí, fíjate que, y que bueno, también un poco para humanizar esto, creo que casi todos hemos tenido una persona así, al menos a mí en lo personal también me tocó, ¿no? Pensar en la posibilidad de, eh, en algún momento con alguna relación y sí, es decir, alguien quizás con la que no terminamos construyendo, quizás algo, una vida, una relación que quedó Sí. como en un Muchas veces el espacio. primer amor, ¿no? Que es cuando uno recién Sí. convoca con eso, sí. Y no solamente con relaciones, sino también con otras cosas, ¿no? Con versiones de nosotros mismos, que muchas veces también es importante verlo. Eh, pero que claro, sin eso probablemente nunca habríamos llegado a construir eh, lo que hoy tenemos, ¿no? Y Mm, quizás esa sea una de las formas más maduras de amar. sí, Entender que algunas personas no llegan para acompañarnos toda la vida, llega más bien a veces para mostrarnos algo, para transformarnos, eh, y eso siento que no las hace menos importantes, ¿no? Hay que darle su estadía justa. sí, sí, sí. Sí, yo también me quedo con el hecho, digamos, de las identidades también, ¿no? Como vos decías, digamos, en esto tanto de las cosas que vamos haciendo en la vida, las personas que vamos conociendo, de no quedarse arraigado que una identidad tiene que ver con, no sé, con un único estudio que voy a hacer, o sea, lo que, por ejemplo, lo que voy a estudiar en la universidad después del colegio, ya sea, o el trabajo que tengo pensado hacer, el proyecto, etcétera, sino, digamos, como darle esta oportunidad, digamos, al proceso que va, digamos, transformando y trayendo cosas y cambiando constantemente, y ir encontrándome en esos cambios, en definitiva, y llevarlo con la mayor calma y transparencia, podríamos decir, y presencia posible, digamos, que hay algo de eso que trae el amor en sí, digamos, ¿no? Digamos, como el amor creo Sí, que tiene que ver mucho con eso, en definitiva. Entonces, sí. súper bueno. Bueno, para cerrar, yo me iría con esto, ¿no? En que lo hemos atravesado durante toda la conversación. El verdadero amor no siempre es el que permanece, sino puede ser aquel que incluso después de terminar de una ruptura, a veces sigue ayudándonos a convertirnos en esa persona, ¿no? Que queremos ser, pero que no está con nosotros hoy. Y porque bueno, hay historias que no terminan con un vivieron felices para siempre, tipo Disney, sino cumplen una función, cumplen un propósito. Eh, y bueno, uno podría dar las gracias, ¿no?
por esas relaciones o por esas versiones de nosotros mismos, de haber pasado por nuestra vida, ya que, bueno, fueron partes importantes también de las personas que somos hoy Mm, día. Eh, Así que, bueno, me voy con esa reflexión, querido. ¿Tú cómo te gustaría cerrar? buena. Sí, también esto, ¿no? Damos como darle espacio al deseo, darle espacio al amor, pienso, digamos, como a nivel de, no sé si recomendación o de decirlo acá, pero darle espacio también al imprevisto, a los procesos, y a ese límite sano también que nos presenta el amor muchas veces, ¿no? De cuando ponerle a veces el coto, podríamos decir, ¿no? Damos como cuidando Sí, siempre, que creo que es algo re importante y lo repito muchas veces en los espacios terapéuticos, de cuidar esa terceridad. ¿No? Damos que mientras uno muchas veces cuando cuida esa terceridad se logra, damos algo sano. Y bueno, y también sí, entender, digamos, de que parte del asunto es el conflicto muchas veces, es, digamos, como los reproches, las incomodidades, pero que eso no por eso, como vos decías, es negativo, sino que es parte, claro. digamos, y cómo se lleve puede hacerlo más o menos de última negativo, pero es parte del asunto. Mm. Cierro con una gran frase del gran Freud que decía, el que ama sufre, pero el que no ama enferma. Mm, ¿No? muy buena frase. Saquen todas sus propias conclusiones. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado en este noveno episodio. Nos encontramos entonces la próxima semana con una nueva película, con una nueva serie, así de spoiler o de adelanto. La semana que viene vamos a estar analizando una película que, bueno, está con mucho hype, tremenda película. No decimos todavía cuál es, ¿no? O lanzamos algo. Sí, dile ¿Tú si qué no. dices? Bueno, vamos a estar analizando La Odisea de Christopher Nolan, una película que al menos a ambos, a Augusto y a mí, nos transformó y nos Sí. recordó por qué amamos el cine. Tremenda, así que espérenla también. Los dejamos invitados entonces para la semana que viene. Mi nombre es Martín Pereira, aquí con Augusto Pizul y nos vemos la próxima semana en un capítulo de Más allá del guión. Chao, chao. Chao, chao.